Hola, soy José Luis Ramírez, docente de la Escuela Preparatoria número 3 y hoy vamos a hablar acerca de manifestaciones de la vida. El tema de manifestaciones de los seres vivos o manifestaciones de vida viene incluido en lo que es el bloque 1 de la asignatura Ciencias de la Vida. Entonces vamos a comenzar. Como ya les había comentado, la asignatura es Ciencias de la Vida. El bloque es el bloque número 1 que se llama Introducción al Estudio de la Biología. Y el objetivo en este bloque, el objetivo a desarrollar es identificar la singularidad de los seres vivos a partir de sus características, de sus funciones, de sus estructuras y sobre todo ir relacionando la dependencia con las biomoléculas para mantener una integridad. Entonces, de lo que se trata este tema es de ver qué son los seres vivos, por qué se denominan seres vivos, qué características tienen y al mismo tiempo identificar esas manifestaciones principalmente en los seres humanos. Comienzo pues, como ya les había mencionado, el tema es manifestaciones de los seres vivos. En este sentido es muy importante poder determinar qué es un ser vivo. Al mismo tiempo que es importante resulta un poco complejo. Lo único que nos puede rescatar para poder ir determinando qué es un ser vivo es identificar las llamadas manifestaciones de los seres vivos. Entonces podemos definir que las manifestaciones de los seres vivos son un conjunto de características propias de los reinos monera, protista, fungi, vegetal y animal, que los diferencia del resto de las expresiones de la naturaleza. Si no nos queda claro, visualicemos que en la naturaleza vamos a encontrar un sinfín de factores. Podemos encontrar viento, podemos encontrar luz solar, podemos encontrar agua. Pero estos factores son denominados abióticos. ¿Por qué? Porque carecen de manifestaciones para ser considerados seres vivos. Entonces, retomo el punto. Las manifestaciones de los seres vivos son únicamente aquellas que presentan los 5 reinos de la naturaleza que ya conocemos. Si hablamos de cuáles son las manifestaciones, sería importante de primera instancia identificar a todas y cada una de ellas. Estas son organización específica, irritabilidad, adaptación, homeostasis, metabolismo, reproducción, crecimiento y movimiento. Estas características las presentan todos y cada uno de los seres vivos. Algunos podrán podrán presentarlas de manera más notoria, algunos otros quizás nos tendríamos que ir a nivel intracelular para identificarlas, pero en la realidad es que todos y cada uno de los seres vivos presentan estas manifestaciones. Esta charla la vamos a dividir en 2 partes. En la primera parte, que es esta, vamos a manejar las 5 primeras. Entonces voy a comenzar con lo que es la organización específica. Cuando hablamos de organización específica, hacemos referencia a la forma en que se encuentran organizados de manera estructural todos los seres vivos. Ustedes podrán recordar que hay seres vivos unicelulares y seres vivos pluricelulares. Entonces, cuando hablamos de organización específica, nos enfocamos a eso, estructuralmente, cómo están organizados los seres vivos. También debemos recordar que todos los seres vivos se estructuran o se clasifican en 3 niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Para que podamos ir entendiendo, nos ayudamos del esquema que está en la diapositiva y encontramos que, de primera instancia, todos los seres vivos están formados por átomos. Posteriormente, estos átomos me van a dar origen a un elemento químico. Estos elementos químicos, al irse asociando, me van a formar una biomolécula. Y posteriormente, cuando estas biomoléculas se van asociando entre sí, forman lo que llamamos macrobiomoléculas. ¿Ok? Hasta ahí hablamos de que los seres vivos están estructurados de manera química. Pero ¿en qué momento como tal surge la vida? Bueno, cuando las macrobiomoléculas se empiezan a asociar unas con otras, es decir, proteínas, carbohidratos, lípidos, en fin, llegan a formar una estructura llamada célula. La célula es la primera estructura que en realidad es un ser vivo. Como lo leemos en la diapositiva, es importante tener en consideración que para que un ser vivo sea considerado como tal, debe de estar constituido por al menos una célula. Ojo, la célula por sí sola puede constituir un organismo vivo o bien, al asociarse con otro tipo de células, como ya lo habíamos mencionado, puede formar organismos pluricelulares. Bien, la segunda manifestación de los seres vivos es la denominada irritabilidad.
Esta irritabilidad se refiere principalmente a la capacidad que tienen los organismos vivos para reaccionar a cierta cantidad de estímulos. Cuando decimos a cierta cantidad nos referimos a que hay diversos estímulos. Hay estímulos físicos, estímulos químicos, estímulos externos y también hay estímulos internos. Entonces, cuando un organismo vivo, cuando un ser vivo tiene la capacidad de responder a un estímulo, estamos hablando que presenta irritabilidad. A lo mejor en un momento determinado perdemos la dimensión, ¿no?, de qué estímulos podemos encontrar, pero es bien común, por ejemplo, en la mujer se presentan los cólicos menstruales. Estos cólicos menstruales no son otra cosa más que una respuesta ante un estímulo interno. Este estímulo interno está dado por hormonas, básicamente es un estímulo químico. Cuando entramos al cine y ya estamos en penumbras, al salir, la pupila de inmediato se contrae, eso también es un estímulo, ¿no? Pero básicamente este estímulo es de tipo físico y de tipo externo. Incluso cuando llegamos a casa y olemos que están preparando de comer, comenzamos a salivar, es decir, estamos respondiendo a un estímulo. ¿Okay? Eso es bien común en algunos experimentos de fisiología que hacían anteriormente con los perros. Y finalmente, cuando estamos ante un proceso de peligro o cuando estamos ante una situación de miedo, pues ¿cómo respondemos? Respondemos con taquicardia. Entonces, vuelvo a lo mismo. La irritabilidad es la capacidad que presentan los seres vivos para responder a ciertos estímulos. Esos estímulos, ya vimos, que pueden ser externos, internos, químicos o físicos. Pero ¿para qué le sirve la irritabilidad a los seres vivos? La irritabilidad en algunas especies se da cuando hay necesidad de apareamiento, cuando hay necesidad de pelear por el territorio, en fin. En los animales la irritabilidad es bien notoria gracias a los sentidos tales como el tacto, oído, vista y gusto. En las plantas, por ejemplo, esta irritabilidad está manifestada por los llamados tropismos. Recuerden que hay fototropismo, que es el gusto a la luz o la preferencia a la luz, geotropismo por la tierra, en fin. Entonces, hasta ese momento nos queda claro lo que es la irritabilidad. Ahora, una vez más, la irritabilidad, ¿qué le permite o qué ventajas le da a los organismos? Pues les da principalmente la ventaja de establecer mecanismos de defensa, mecanismos de reproducción, etcétera, etcétera. Vamos por la siguiente manifestación. La siguiente es adaptación. Cuando hablamos de adaptación, yo creo que el mejor ejemplo, sin duda alguna, es lo que hemos pasado en estos 3 últimos años. Vamos a ver por qué. La adaptación se define como la capacidad que tienen los organismos vivos de reacondicionarse para sobrevivir en condiciones ambientales. Estas condiciones ambientales generalmente son adversas y las adaptaciones son, en consecuencia, una respuesta a este tipo de advertencia, a este tipo de clima desfavorable. En este caso, es importante mencionar que hay 3 tipos de adaptación: la etológica, la fisiológica y lo que es la anatómica. Cuando hablamos de adaptación etológica, estamos haciendo referencia a conducta. Este tipo de adaptaciones hacen referencia a los cambios que presentan en referencia a la conducta de los organismos vivos. Esto lo podemos ver incluso cuando los chicos llegan al aula y es el primer día de clases. Su conducta es una: no se hablan los unos a los otros, están recelosos, un poco serios. Pero después de 1 mes o 2 meses de clase, ellos interactúan perfectamente y la disciplina incluso tiende a relajarse. Pero ¿qué sucede cuando llega el director, cuando llega la mamá, cuando llega el papá de alguno de los chicos? El mecanismo de acción es adáptate y entonces tu conducta cambia por completo. Algunos factores que originan los cambios de conducta pueden ser la falta de comida o bien la necesidad de reproducción. También hay otro tipo de mecanismos de adaptación, que son los mecanismos fisiológicos. En este caso son aquellos que presentan una alteración en el funcionamiento del organismo para adaptarse a las condiciones de un determinado medio o de una determinada situación. Cuando hablamos de cambios adaptativos a nivel fisiológico, hacemos referencia a que nuestra fisiología o la fisiología o funcionamiento de los seres vivos empiezan a modificarse para poderse adaptar
al medio exterior o al medio en el que estén siendo sometidos. Constituyen el proceso a través del cual ciertos organismos sufren ajustes para adaptarse adecuadamente, para vivir en un entorno distinto a su medio natural. Finalmente, cuando hablamos de adaptación, es necesario hablar de las adaptaciones anatómicas. Estas adaptaciones anatómicas abarcan una serie de mutaciones físicas o alteraciones anatómicas que resultan visibles a simple vista, ¿no? Bueno, para que cobre relevancia en este sentido lo que es la adaptación, sería importante para hacerlo perceptible, preguntarnos ¿qué ha sucedido durante la pandemia del COVID? ¿Qué tipo de adaptaciones sufrimos como seres humanos? Y por otro lado, durante el embarazo de una mujer, ¿cuáles son esos mecanismos de adaptación? Bueno, como pudimos apreciar, durante el COVID no presentamos alteraciones fisiológicas, es decir, nuestra fisiología no cambió, no presentamos alteraciones anatómicas, es decir, anatómicamente no tuvimos que cambiar. Lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos de manera etológica, es decir, en nuestra conducta. Tuvimos que guardar sana distancia, tuvimos que acostumbrarnos a utilizar alcohol gel, tuvimos que acostumbrarnos al uso de cubrebocas, en fin, si se dan cuenta, insisto, la adaptación en este sentido fue etológica, meramente conductual. Sin embargo, hay un ejemplo que nos denota lo que es la adaptación del ser humano, y este es el proceso de embarazo que puede presentar alguna mujer en edad fértil. Ejemplo, si hablamos de una adaptación etológica, las mujeres cuando están embarazadas tienen que cambiar su conducta, no pueden manejarse de la misma manera que lo venían haciendo. ¿Por qué? Porque tienen que tener cierto cuidado con el producto, porque no pueden tener la misma movilidad, porque cualquier situación de riesgo puede generar un aborto. Fisiológicamente también cambian. El ejemplo más típico son las glándulas mamarias. Comienza a secretar o a producir gran cantidad de leche, que cuando no estaba embarazada pues obviamente no se producía. Y anatómicamente pues vemos que las glándulas mamarias crecen, la columna empieza a distorsionarse un poco, el vientre crece y demás. Bueno, vamos por una manifestación más, que es la homeostasis. La homeostasis hace referencia a la capacidad que tienen los organismos vivos para mantener su medio interno estable y o constante. Es decir, mantienen su medio interno para garantizar un bienestar y para mantener su seguridad. Si no lo alcanzamos a dimensionar, aquí tenemos unos ejemplos. Ahora que va a ser la carrera por la Feria del Libro, ¿no? Por la FUL. Imaginemos que alguno de nuestros estudiantes empieza a correr 10, 15, 20, 30 minutos. Como la temperatura, debido al ejercicio, va a empezar a aumentar, si nuestro cuerpo alcanza temperaturas elevadas, podemos llegar a una convulsión. Sin embargo, ¿qué hace el organismo para mantener nuestra temperatura constante o bien estable? Pues comienza el mecanismo de sudoración y empezamos a sudar y seguimos corriendo y seguimos sudando. ¿Qué puede pasar con esa sudoración? Pues podemos deshidratarnos, ¿no? Se pueden comenzar a presentar calambres, arritmias cardíacas, en fin. ¿Cómo le hace el cuerpo para decirme que se está deshidratando? Bueno, pues se presenta el mecanismo que conocemos como sed. Y entonces tenemos la necesidad de tomar agua. Y si de repente sufrimos una caída y tenemos un raspón, si no tuviéramos un mecanismo llamado mecanismo de coagulación, pues perderíamos grandes volúmenes de sangre. Entonces, vuelvo a repetir, la homeostasis hace referencia a todos aquellos mecanismos que presentan los organismos vivos para mantenerse intactos, para mantenerse en un medio estable, que es el metabolismo. Bueno, muchos habrán escuchado que hay personas que tienen metabolismo lento, metabolismo rápido y por eso adelgazan o no adelgazan. La verdad es que el metabolismo hace referencia a un conjunto de reacciones químicas. Esas reacciones químicas en el organismo no tienen más finalidad más que dos: obtener energía o bien obtener materia. ¿Y para qué queremos obtener materia o bien obtener energía? Pues para que el cuerpo humano, en este caso, pueda seguir viviendo. Las plantas son el claro ejemplo. En su momento las plantas realizan el mecanismo llamado fotosíntesis, que tiene por objetivo producir nutrientes para que estos nutrientes a su vez puedan irse hacia diferentes partes de la planta y puedan crecer, repararse e incluso reproducirse.
Bueno, les comentaba yo que las reacciones químicas es a lo que llamamos metabolismo y bueno, estas reacciones son llevadas a cabo gracias a algunas proteínas que regulan el tipo de velocidad de reacción y estas proteínas básicamente las conocemos como enzimas. Volvamos a poner un ejemplo práctico. Hoy en día es bien común ver que venden diferentes tipos de productos lácteos y lo que es más común es la llamada leche deslactosada. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos poseemos una enzima que se llama lactasa. Cuando tomamos leche con lactosa, nuestra enzima llamada lactasa es capaz de desdoblar a esa sustancia. Pero llegamos a ciertas edades, adultos mayores específicamente, cuando nosotros esas proteínas que tenemos, las enzimas, ya no somos capaces de producirla. Entonces al tomar una leche que tiene lactosa, pues nos causa daño, ¿no? Comienzan una serie de reacciones que nos hacen sentir mal, inflamación y demás. ¿Quién se encarga de poder desdoblar a esas proteínas, a esos carbohidratos de la leche? Bueno, pues nuestras enzimas. Esas enzimas, como ya mencioné, son capaces de comenzar a realizar una serie de reacciones químicas. El metabolismo, como ya les había yo dicho, tiene por objetivo obtener materia o bien obtener energía, de tal forma que, como vemos en la diapositiva, hay dos tipos de metabolismo, o el metabolismo se puede clasificar en dos, lo que conocemos como catabolismo y lo que llamamos anabolismo. El catabolismo se caracteriza porque en este tipo de reacciones químicas hay una degradación de materia. ¿Para qué? Para estar obteniendo energía. Sin embargo, en el anabolismo lo que se hace es una degradación de compuestos para poder seguir obteniendo materia. Vamos a leerlo textualmente. Catabolismo. En este tipo de reacciones las moléculas o compuestos se degradan para así obtener energía. Anabolismo. En este tipo de reacciones se sintetizan, crean o producen nuevos compuestos a partir de moléculas simples. Explicado de otra manera, cuando nosotros desayunamos, sometemos a esos alimentos a una serie de reacciones químicas. Esas reacciones químicas básicamente serían catabolismo. ¿Por qué? Porque estamos degradando materia con la finalidad de crear partículas muy pequeñas que a la postre me den energía. Sin embargo, cuando hablo de anabolismo, estoy haciendo referencia a que el exceso de materia que yo ingerí, tras complementarlo con ejercicio o reposo, según sea el caso, puede llevarme a ganar masa muscular o bien masa grasa. Entonces, para concluir con el metabolismo, hablamos que catabolismo me lleva a obtener energía y anabolismo me lleva a obtener materia. Termino de leer la diapositiva. Un ejemplo de catabolismo es la degradación de algunas sustancias como la glucosa para la obtención de energía. Un ejemplo de anabolismo se presenta cuando en el organismo se unen ciertos aminoácidos para crear a su vez ciertas proteínas y estas finalmente llegar a formar ciertos músculos. Finalmente tenemos que decir que las reacciones químicas son esenciales para la nutrición, el crecimiento y la reparación de las células y en general para la supervivencia de los organismos. Bueno, hasta este momento hemos revisado ya 5 manifestaciones de los seres vivos y hagamos una conclusión. Lo primero que podemos concluir es que en la naturaleza existen gran cantidad de factores. Esos factores se pueden dividir en dos, factores bióticos y factores abióticos. La diferencia entre los factores bióticos y los factores abióticos pues es básicamente la presencia de lo que conocemos como manifestaciones de los seres vivos. Las manifestaciones de los seres vivos se pueden definir como aquellas características que son únicas y exclusivas de los seres vivos. Retomamos el punto y vimos diferentes manifestaciones de los seres vivos. En este caso hablamos de homeostasis, hablamos de metabolismo, dimos un repaso rápido a lo que es la adaptación, la organización específica. Espero hayan comprendido el tema, visualícenlo y verán que este tipo de información es importante y sobre todo hay que llevarlo a la práctica. Espero que no haya preguntas y si las hay, esperen la segunda parte del video y ahí nos estaremos encontrando. Muchas gracias.